Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 6 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El portaaviones Gerald Ford realiza maniobras de combate a bordo mientras se acerca al Caribe y a las costas de Venezuela. Le tenemos lo último. Además, escándalo en la BBC. Revelan cómo la cadena manipuló el discurso de Donald Trump para vincularlo con el asalto al Capitolio. Y los 40 aeropuertos más importantes del país reducirán en un 10% el tráfico aéreo debido al cierre de gobierno que hoy cumple 37 días. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Nuestro corresponsal en Washington, Juan Esteban Silva, tuvo acceso al primer pronunciamiento que hace el Departamento de Estado sobre la posibilidad que abrió el presidente de Colombia para negociar la paz con la organización criminal y terrorista Tren de Aragua. La noticia se conoce justo cuando en el Congreso de Estados Unidos el secretario Marco Rubio entregó a los senadores informes de recientes operativos en aguas internacionales. Vamos a la Casa Blanca con Juan Esteban Silva. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth, se reunieron con senadores republicanos, demócratas, para explicarles por esos ataques recientes, operativos ordenados por el presidente Trump en aguas internacionales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Desde septiembre, recordarán ustedes, miren las imágenes, se han registrado al menos 16 ataques contra embarcaciones, 9 en el Caribe, al menos 10 en el Pacífico, además de 60 señalados criminales que han muerto en estos operativos, que han sido criticados por los demócratas, que para la Casa Blanca pues tienen absolutamente todo el marco legal, porque se trata de un tema de seguridad nacional. But the notion on the kinetic strikes without actually interdicting and demonstrating to the American public that these are carrying drugs and they're full of bad guys, I think is a huge mistake. I think it undermines the confidence in the administration's actions. And the final comment I'll make is just that nothing in the legal opinion even mentions Venezuela, and I'll leave it at that. Pero los republicanos, Karina, y televidentes de Voz News piensan todo lo contrario, que esto se trata es de salvar vidas de personas que morían por el consumo de drogas, y con estos ataques se está reduciendo esas cifras. I've been aware of this for some time on a time basis. I'm the senior Republican on the Intelligence Committee. The administration's kept me, other members fully advised, fully satisfied with what they're doing. They've got good legal justification for what they're doing. The president really ought to be congratulated for saving the lives of young American people. He should be thanked by the many parents who won't even know that they won't have to bury kids prematurely. They're doing good work, they're doing it lawfully, and I encourage them to keep it up. Los ataques, recordemos, pues se han concentrado especialmente contra esas embarcaciones que traen drogas hacia los Estados Unidos, en muchos de esos casos de miembros del Tren de Aragua. A propósito de esto, quiero contarles, tuvimos la oportunidad de tener respuesta en directo sobre la posibilidad, imagínense ustedes, que se ha abierto en Colombia, que tiene el presidente Gustavo Petro, incluido recientemente en la lista OFAC, de sentarse a negociar con el Tren de Aragua. Estados Unidos deja muy claro que esto es una prueba de que las políticas de la lucha contra las drogas del presidente Petro son desastrosas e ineficaces. La respuesta agrega además que, por supuesto, intentar siquiera o considerar esas negociaciones para apaciguar a estos matones, así los llama Estados Unidos, que han causado estragos en Colombia, en América Latina, es simplemente absurdo. Miren ustedes lo que ha dicho el presidente Trump ayer desde Miami sobre esa guerra contra el narcotráfico. I'll tell you where they're really way down is drugs coming in through water. People are saying, no thanks, I don't think I want to ride in that boat today, please. We want you to take these drugs into the United States. You know what, I think I'll take a pass, sir. The drugs coming in by border are not much. Every boat that we hit kills, think of this, if it gets through, kills 25,000 Americans plus, but 25,000 Americans. Every time we hit a boat, we save 25,000 lives. Got to look at it that way.
And we're arresting and removing thousands and thousands of dangerous gang members, MS-13, Tren de Aragua, all these gang members are being thrown the hell out of our country. En resumen, Karina y televidentes, la administración Trump defiende la campaña de bombardeos como indispensables para la seguridad nacional, el Congreso exigiendo explicaciones, pero quiero contarles, no solamente ayer hubo esa reunión, van más de 9 informes que el secretario de Estado, el secretario de Guerra, le han entregado al Congreso. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y la Marina de Estados Unidos difundió hoy jueves imágenes del portaaviones Gerald Ford realizando operaciones de vuelo en ruta hacia el Mar Caribe. El buque se integrará a la sexta flota como parte de las operaciones contra el narcotráfico en la región. Según la US Navy, la Fuerza Naval, las maniobras buscan reforzar la preparación y letalidad en combate. El Ford cruzó el estrecho de Gibraltar esta semana y lidera el mayor despliegue naval en el Caribe desde la Guerra del Golfo. Este movimiento coincide con el aumento de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de encabezar el Cártel de los Soles, una red narcoterrorista que amenaza la seguridad nacional. Y para hablar sobre el impacto geopolítico de estas acciones en contra del narcoterrorismo, tenemos con nosotros como invitado al abogado en Derecho Internacional y analista político Juan Domingo San Clemente. Bienvenido a Voz News. Comenzamos con esto. Hay grupos interesados en criminalizar las acciones de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo en el Caribe y en el Pacífico. Desde su perspectiva, ¿cuál es la base jurídica que blindaría estas acciones y cuál es su análisis de esto? Lo decía Juan Esteban, es importante resaltar lo siguiente. La propia Constitución de Estados Unidos faculta al presidente para que dentro de cualquier parte del mundo, no solamente dentro de Estados Unidos, donde se ponga en peligro la seguridad nacional, pues puedan acudir e iniciar acciones para evitar cualquier afectación al Estado. Es por ello que Trump, a través de su política, ha desarrollado ese tipo de actividades con el fin no solamente de buscar la seguridad de Estados Unidos, sino también de preservar la seguridad de América Latina. Esto lo digo ¿por qué? Porque es que en Colombia lo que se ha visto es que el aumento de drogas ha aumentado considerablemente, al igual que lo que ha pasado con Venezuela, y lo único que ha hecho el Estado colombiano, en el caso particular de Gustavo Petro, pues ha sido mantener un silencio absoluto y casi cómplice ante este incremento por parte de las drogas que se han aumentado, y es por ello que el gobierno americano, pues con ese fin de facultar y de proteger su seguridad nacional, pues se brinda jurídicamente y puede actuar y puede inclusive pues acudir a las aguas internacionales para prevenir de que este tipo de drogas pues entren a su territorio. Hemos visto que aún dentro del Congreso de los Estados Unidos hay quienes intentan detener estas acciones por parte de la administración. La pregunta es, ¿podrían detener esta iniciativa del presidente Trump de ir fuertemente en contra de los cárteles de la droga en la región? No lo pueden hacer porque el presidente es la máxima autoridad, es decir, es el jefe de todas las Fuerzas Armadas. Eso está establecido en la Constitución de los Estados Unidos. A pesar de que el a pesar de que el Congreso se pueda oponer, pues es una política la cual está desarrollando el gobierno Trump y está protegido no solamente a través de la Constitución de los Estados Unidos, sino a través de la facultad que tiene el mismo gobierno americano de salvaguardar la integridad no solamente de sus ciudadanos, sino también de toda América Latina. Ahora, mencionaba hace unos minutos al presidente de Colombia y precisamente Gustavo Petro pareciera ser el único aliado de Maduro. Además de condenar las acciones de Estados Unidos, ahora también dice que quiere mediar con el grupo criminal y terrorista Tren de Aragua. ¿Por qué lo hace? ¿Qué motivación podría tener Gustavo Petro para ello? Bueno, en Colombia hay una modificación y él habla dentro de su programa de gobierno de algo denominado la paz total. La paz total en Colombia ha sido un fracaso. Hasta la fecha no ha habido paz total con ningún grupo al margen de la ley. Lo único que se está utilizando la paz total es para que narcotraficantes no vayan a ser extraditados hacia Estados Unidos. Entonces no se está buscando la paz. Además, no hay un marco normativo para que faculte
cómo va a ser la entrega de esos grupos al margen de la ley. Además, debe también centrarse en un acuerdo de paz. A la fecha no ha habido ningún acuerdo de paz, solamente había una especie de negociación con el ELN, el cual se levantó de la mesa y por ello, pues, no, por ende, pues no se siguió con ese paso. Y lo que se ha visto en el desespero del presidente es buscar cualquier grupo al margen de la ley, ya sea que delinque en Colombia o no, para que se pueda acoger a esa paz total y poder demostrar de que él está buscando la paz total que tanto prometió en campaña y que por fin su gobierno pueda mostrar algún tipo de logro que lastimosamente, pues lo que hemos vivido los colombianos es que ha sido algo imposible, porque todo el discurso por el cual ese señor fue electo, pues lastimosamente se quedó en palabras y la paz total en Colombia no se ve y solamente tenemos un retroceso a esa época donde en Colombia secuestraban, hacían tomas guerrilleras, extorsionaban y además se aumentó la productividad de coca y demás drogas, que eso es lo que en últimas perjudica al gobierno americano y por ello es que el gobierno de Trump ha implementado algún tipo de políticas, inclusive le ha enviado mensajes a Petro para que baje su discurso, para que acepte lo que está pasando, pero pues lo que vemos es una alianza con el gobierno Claro. de Nicolás Maduro, en el cual inclusive hay algo absurdo de todo. Según Petro, lo que ha dicho públicamente es que él desconoce al gobierno de Nicolás Maduro, pero lo que vemos es que ahora sí están actuando y están en colaboración, inclusive iban a hacer una especie del territorio donde iban a compartir la soberanía con Venezuela. Así Y eso es. es algo que ni el presidente estaba facultado para ello. Así es, hemos escuchado de ello. Ahora, Juan Camilo, quisiera preguntarle, ¿qué similitudes ve de la situación por la que ha atravesado por tantos años Colombia, luchando precisamente contra los cárteles de la droga y la situación que se está viviendo ahora, por ejemplo, en México? Bueno, lo que vemos es un aumento. La lucha en Colombia contra las drogas viene desde hace muchos años. La ayuda de Estados Unidos a través del Plan Colombia ha servido para disminuir y eso es lo que ha representado a través de la historia, que si bien se siguen exportando, o sea, siguen abriendo carteles en Colombia, pero pues no a la magnitud que estamos con el gobierno de Petro. Esto ha aumentado porque lo que se evidencia es que las organizaciones criminales que están en Colombia tienen alianzas con varios grupos al margen de la ley, inclusive de narcotráfico con México. Entonces utilizan la ruta del Caribe, pasando por Colombia, Venezuela y México para poder llegar a Estados Unidos y poder llevar la droga, que es lo que en últimas es esa política que está liderando el presidente Trump para que esto disminuya y de una vez por todas acabar con todas esas altas cifras que en últimas no solamente afectan a Estados Unidos, sino que nos afectan a todos. Por supuesto, y por eso ha emprendido esta estrategia sin precedentes, porque es una estrategia sin precedentes la que se está llevando a cabo en nuestro hemisferio, como lo menciona, no solamente para la seguridad y bienestar de Estados Unidos, sino de todo el hemisferio en general. Juan Camilo, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy para hablar de este importante tema. Muchas gracias y que estén muy bien. En otras cosas, un informe interno de la BBC, Servicio Público de Radio y Televisión del Reino Unido, reveló que desde la cadena británica manipularon imágenes y palabras del discurso de Donald Trump el 6 de enero de 2021 en un documental presentado justo antes de las elecciones presidenciales. Escuchamos. We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. El objetivo fue que pareciese que el presidente, quien por aquel entonces concluía su primer mandato, alentaba a los congregados en los aledaños del Capitolio a causar los disturbios que se produjeron en aquella fecha. En este informe, al que tuvo acceso el medio de Telegraph, se detalló que un programa de investigación de la BBC, producido por Panorama, se editaron imágenes y discursos en un episodio emitido poco antes de las últimas elecciones presidenciales para hacer creer a la audiencia que Trump lideró aquellos altercados.
Y quien estaba a cargo ese 6 de enero de la seguridad del Congreso, Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes, anunció que no buscará la reelección. Tras 4 décadas en el Congreso, Pelosi se despide en medio de un legado marcado por divisiones y confrontaciones, especialmente con el presidente Donald Trump. Su papel como líder demócrata incluyó gestos polémicos como romper el discurso del Estado de la Unión en 2020. Trump celebró su retiro, calificándolo como excelente para Estados Unidos y criticando su enfoque político. Pelosi cierra su ciclo agradeciendo a San Francisco, mientras muchos conservadores ven su salida como una oportunidad para renovar el liderazgo en Washington. Y escuche esto, los 40 aeropuertos más importantes del país reducirán en un 10% el tráfico aéreo debido al cierre de gobierno, justo a días de una de las temporadas de más viajes por el Día de Acción de Gracias. Este jueves en la mañana, senadores republicanos presentaron una nueva oferta a los demócratas con la esperanza de llegar a un acuerdo que ponga fin a este cierre de gobierno que cumple hoy 37 días. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. El líder de los republicanos en el Senado, el senador John Thune, ha dicho hoy que esperan una respuesta de los demócratas sobre una propuesta que han enviado para intentar acabar el estancamiento en las negociaciones sobre el cierre del gobierno y tal vez finalmente lograr reabrir el gobierno. Thune no ofreció detalles sobre la última oferta, pero en los últimos días las conversaciones se han centrado en una propuesta que implicaría condicionar la extensión del financiamiento gubernamental a un paquete de 3 proyectos de ley de asignaciones a largo plazo. Además, los senadores republicanos se comprometieron a someter a votación la extensión de los créditos fiscales para la atención médica antes de una fecha determinada. Y según un reporte de Político, un demócrata mencionó que también se ha discutido la posibilidad de revertir algunos de los despidos masivos de empleados federales llevados a cabo por la administración Trump. También esta mañana en el Senado el líder Thune volvió a hablar llamando la atención a los demócratas y criticándolos por dejarse controlar por el ala más extrema de su partido, según dijo. And the far left has pushed them to keep it shut down. As one House Democrat told Axios yesterday, and I quote, "There would be hell to pay if Senate Democrats don't let events play out," end quote. There would be hell to pay if Senate Democrats don't let events play out. That quote from a House Democrat just yesterday. Well, Mr. President, what events need to play out? What more needs to happen for the far left to be satisfied? Mientras tanto, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, culpó al presidente Donald Trump de una supuesta crisis económica y dijo que la subida de los seguros de salud van a llevar a los americanos a la bancarrota. Donald Trump is the puppet master of congressional Republicans. Show some leadership, direct them to sit down so we can authentically enter into a bipartisan negotiation and end this Republican madness now. Los republicanos han dicho que Obamacare fue aprobado y diseñado por los demócratas y que por lo tanto es su culpa, y han asegurado que están dispuestos a encontrar soluciones juntos sobre el asunto de la salud, pero que primero hay que reabrir el gobierno. Y es que este largo cierre del gobierno cada vez causa más estragos en la vida de millones de americanos. Hoy el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que se implementará una reducción en el funcionamiento de algunos aeropuertos para reducir la presión sobre los controladores aéreos. The administrator is going to talk about all of the tools we're going to deploy. One of them, though, is going to be that there is going to be a 10% reduction in capacity at 40 of our locations. The administrator is going to tell you that this is data-based. This is not based on what airline travels, has more flights out of what location. This is about where is the pressure and how do we alleviate the pressure. Pues aunque ahora los ojos están puestos en esta propuesta de los senadores republicanos, la situación no es fácil. Hoy el speaker Mike Johnson dijo que
no se comprometía a que pudiera llevar a votación los subsidios a la salud que están pidiendo los demócratas en la Cámara de Representantes, de modo que incluso si se lograra un acuerdo en el Senado respecto a esto, podría suceder que haya problemas en la Cámara para aprobar este tipo de votaciones. El speaker ha insistido en que la solución es que los demócratas voten por la resolución continua limpia que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. En más información, en un operativo de alto impacto realizado entre el 22 y el 31 de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detuvieron a 1,505 personas en el sureste de Texas. Entre los arrestados se encuentran presuntos miembros de pandillas transnacionales, prófugos internacionales y reincidentes con antecedentes por delitos graves. Según ICE, esta acción forma parte de sus esfuerzos por reforzar la seguridad pública y proteger la integridad del sistema migratorio de los Estados Unidos. Las autoridades aseguran que continuarán con este tipo de operativos para combatir amenazas que afectan a las comunidades locales. Y el triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York podría marcar el inicio de una fuga de residentes. Casi 1 millón de neoyorquinos contemplan mudarse a otras ciudades temerosos del socialismo radical. Tras conocerse la victoria de Mamdani, se supo que algunos padres incluso comenzaron a planear sacar a sus hijos de las escuelas de Nueva York. El asesor de la colocación escolar, Christopher Ream, dijo a The Post que al menos 23 clientes se habían puesto en contacto con él. La intención es mudarse y quieren su ayuda para que sus hijos ingresen a prestigiosas escuelas secundarias y preparatorias privadas en otros estados. Por otra parte, la Unión de Policías de Houston dijo hoy que le dan la bienvenida a oficiales que quieran mudarse desde Nueva York. Y por su parte, el presidente Donald Trump fue uno de los primeros en hablar del tema y aseguró que Miami será el refugio para quienes huyen de la Nueva York comunista. Los comentarios los hizo durante un discurso pronunciado en el Centro Casilla. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. La administración Trump logra un acuerdo para bajar drásticamente el precio de medicamentos clave para la diabetes y la obesidad. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Quédese con nosotros. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Bueno, que sigue con nosotros en materia de salud. El presidente Donald Trump anunció hoy acuerdos con las gigantes farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir drásticamente los precios de sus medicamentos para la pérdida de peso utilizados en tratamientos contra la diabetes y la obesidad. Escuchemos parte de lo que dijo. Two world's largest pharmaceutical manufacturers, Eli Lilly and Novo Nordisk, have agreed to offer their most popular GLP-1 weight loss drug. I call it the fat drug, remember? At drastic discounts. They're very effective drugs. La nueva generación de medicamentos supresores del apetito que utilizan la molécula GLP-1 han ganado gran popularidad debido a su capacidad para ayudar a las personas a perder peso. El precio de un mes de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede superar los $1,000. Este acuerdo, promovido por la Casa Blanca, reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 o GLP-1 a alrededor de $150 para ciertos grupos de personas. El juicio por la mayor causa de corrupción en la historia argentina comenzó este jueves y tiene como acusada estelar a la expresidenta argentina, Cristina Kirchner, que ya está en prisión domiciliaria. Kirchner dominó la política argentina entre 2003 y 2015 como primera dama y luego como presidente. Ahora es acusada de liderar una asociación ilícita y cobrar millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales en ese periodo. En total hay 87 imputados, entre ellos numerosos exfuncionarios y decenas de empresarios. Los imputados presenciarán el juicio virtualmente, ya que no existe una sala judicial
judicial en Argentina tan grande como para albergar a todas las partes, según la prensa local. La dirigente peronista de 72 años asegura ser inocente. Se encuentra en prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Y luego de que su sentencia fuese anulada, la exmandataria de Bolivia, Jeanine Áñez, fue excarcelada este jueves de una prisión en La Paz, en donde estuvo recluida por más de 4 años y medio por un presunto golpe de Estado. Áñez, abogada de 58 años, fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de prisión por el delito de resoluciones contrarias a la ley, en un caso en el que se le acusaba de asumir ilegalmente la presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019. La política de derecha dejó el penal de Mujeres de La Paz mientras ondeaba una bandera boliviana ante el recibimiento de sus familiares y seguidores. Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi país, dijo con un altavoz a la puerta del centro penitenciario. Y el Congreso peruano declaró este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata por lo que califica una inaceptable injerencia en asuntos internos del país al otorgar asilo político a la exjefe de gabinete Betsy Chávez. La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de 2 abstenciones. El Congreso sostiene que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo. Perú rompió relaciones diplomáticas con México el lunes tras el asilo otorgado a Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El agresor fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, quien fue abatido por los escoltas tras la agresión a Manso. Además, las autoridades señalan que las pruebas periciales de rodisonato de sodio que se le practicaron al cuerpo del joven dio positivo, por lo que se refuerza la hipótesis de que el menor de edad fue quien disparó contra Manso Rodríguez. Sin embargo, siguen las investigaciones para dar con el autor o autores intelectuales de este asesinato que se cree está relacionado al crimen organizado. Y la Armada de México informó que aseguró aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína en una operación marítima realizada frente a las costas del estado de Michoacán. De acuerdo con el comunicado oficial, el personal naval detectó una embarcación con carga sospechosa, logrando el aseguramiento inicial de 47 bultos con un peso de 1.354 kilogramos de cocaína. Tras esto, ubicaron una segunda carga compuesta por 40 bultos adicionales con un peso aproximado de 1.196 kilogramos de droga. Además, destacaron que este resultado forma parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que las autoridades mantienen en aguas nacionales para inhibir actividades delictivas. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active la campanita para que siempre reciba las notificaciones del contenido nuevo que tenemos diariamente para ustedes. No solamente el noticiero, podcast, pero también transmisiones en vivo de las conferencias de gobierno en español. Quédese con nosotros, hacemos una breve pausa. Ya viene el panel de voces. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Hoy se cumple el día 37 del cierre de gobierno y las consecuencias en la población se siguen sintiendo. A partir de este viernes, la Agencia Federal de Aviación limitará operaciones en al menos 40 terminales aéreas por razones de seguridad. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y a Daniel Di Martino, analista político. Bienvenidos para hablar de este tema que nos ha tenido ocupados ya por más de un mes, 37 días, casi 40 días, y hoy con consecuencias que van más allá de lo que son los empleados federales y de quienes dependen de alguna manera de algún tipo de subsidio del gobierno. Se da a conocer
que habrá una disminución del 10% en la actividad aérea en algunos aeropuertos del país, justo a días de la temporada más ocupada, que es la temporada de Thanksgiving. Vanessa, quiero comenzar contigo. ¿Hay alguna luz al final del túnel para que se logre pronto un acuerdo que permita la reapertura del gobierno? Pues hay una luz, pero yo creo que se apagó rápido porque esta mañana el líder de los republicanos, el senador Thune, dijo que le había enviado una propuesta a los senadores demócratas antes del almuerzo que tuvieron hoy. Y esa propuesta no hay detalles claros, pero las fuentes le han dicho a algunos reportes que implicaría condicionar la extensión del financiamiento a un paquete de 3 proyectos de ley de asignaciones de largo plazo y poner una fecha límite para someter a votación la extensión de los créditos fiscales para la atención médica. Otras fuentes dijeron que incluso incluiría devolver a algunos de las personas que han sido despedidas durante este cierre del gobierno. Y entonces el asunto es que incluso si se pudiera lograr, esa fue como la luz que se abrió esta mañana, que se pudiera lograr un acuerdo entre los senadores con esa propuesta que envió el senador Thune al almuerzo de los senadores demócratas, pero el speaker Mike Johnson dijo que él no se comprometía a que pudiera llevar a votación en la Cámara de Representantes este tipo de extensión a los subsidios a la salud que están pidiendo los demócratas. Entonces, incluso si esta propuesta del senador Thune pudiera tener algún futuro, no hay garantía de que los representantes se pongan de acuerdo en esto, y el speaker volvió a insistir en que él ya pasó la resolución continua limpia y que esa es la salida. Entonces sigue siendo complicada la situación. Claro, Alfonso, muchos pensaban que pasando la marca de los 35 días y cuando los demócratas por fin tuvieran la anhelada narrativa de que este es el cierre de gobierno más largo y sucedió bajo la administración de Trump, se solucionaría este problema, al menos por ahora, o se podría aprobar la resolución continua. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Cómo lo ves? Pues mira, al empezar la semana todos pensábamos que ya para el final de la semana esto se estuviera resolviendo, pero debo decir que quizás las elecciones tuvieron un impacto. Los demócratas se sienten envalentonados, creen que tienen momentum político y creo que eso los está animando para ponerle más presión al presidente y ver si pueden lograr aquí una victoria con lo del cierre. La victoria para ellos sería obviamente el que los republicanos estén de acuerdo a extender los subsidios adicionales a Obamacare que se aprobaron durante la pandemia, pero no es cosa fácil. Sí, como decía Vanessa, parece que las negociaciones continuaban. Algunas de las condiciones me llaman la atención. Una de ellas es el que algunos republicanos estaban diciendo que se reemplearía a algunos empleados que fueron despedidos por la administración durante el cierre, pero yo no estoy seguro si la administración Trump estaría a favor de eso. O sea que es una situación muy difícil que se ha complicado. Creo que sí, el factor de la victoria demócrata está llevando a que los demócratas continúen con su oposición a votar a favor de la resolución continua. Por otra parte, el presidente sigue hablando, poniendo presión para que acaben con el filibuster. Los republicanos todavía se resisten, aunque hay algunos que están un poquito más abiertos a la idea. Francamente, no tienen los votos para cambiar las reglas. Yo sí creo que una limitación, o sea, enmendar el filibuster, como dije ayer, para permitir que se pueda dar una votación que evite el cierre del gobierno, que eso no requiera los 60 votos para llevar ese tipo de resolución continua para evitar un cierre al Pleno del Senado. Yo creo que eso pudiera hacerse. O sea, no hay necesidad de deshacerse por completo del filibuster. El filibuster desde hace ya varios años se ha estado limitando. Entonces quizás se pudiera limitar más para permitir la votación de la resolución continua. Yo creo que eso sí se pudiera hacer, pero por lo menos por ahora, honestamente, veo las cosas bastante tristes y vamos a tener que pasar un fin de semana con atrasos en los vuelos, con vuelos cancelados. Y escucha esta estadística, en 30 de los principales aeropuertos, de 20 a 40% de los controladores aéreos no se están presentando a trabajar.
O sea que es una situación bien difícil. Es una situación crítica y como lo decimos justo en esta época del año que comienza la época más ocupada de viajes en el año. Daniel, ¿cómo lo ves y qué impacto económico está teniendo este cierre de gobierno? Porque hablamos evidentemente de la falta de sueldos, de todos los empleados federales que están sin recibirlo, de los programas, pero también está generando estragos en la economía. Sí, por ahora lo que habíamos visto es que solo afectaba el área de Washington, D.C., donde los empleados pues, federales representan una proporción grande de la población ahí. Pero ahora que se van a empezar a cancelar vuelos, yo mismo fui afectado, debo decir, estos últimos días por un retraso por los controladores de tráfico aéreo que no estaban disponibles. Pasé muchas más horas en los aeropuertos, tuve que cambiar los vuelos y eso va a afectar la economía a nivel nacional. Y más que todo, va a traer consecuencias políticas, ¿no? Porque una cosa es que a otras personas los afecten, otra cosa es cuando tú tienes un vuelo y te dicen que por culpa del shutdown del gobierno federal, tu vuelo está retrasado, te lo dicen los mismos pilotos. Entonces, creo que eso va a generar presión a ambos lados. Por la parte del impacto económico, sí vamos a ver un impacto económico más severo si esto se mantiene. Y debo decir, esto es evidencia de que el gobierno no tiene que estar involucrado y ser dueño de los controladores aéreos. En la mayoría de los otros países desarrollados han privatizado este servicio y el hecho de que el gobierno lo controle pues genera muchísima vulnerabilidad económica y de la seguridad nacional. De la misma forma con otros servicios que el gobierno pues están siendo afectados ya que son gubernamentales en los parques. Entonces esos impactos se van a ir acumulando. Los museos también, por ejemplo, yo viajé recientemente a Washington, D.C., tenía planeado desde hace tiempo con algunos de mis hijos algunas visitas a estos museos y prácticamente la gran mayoría de ellos estaban cerrados también debido a este cierre de gobierno. Vamos a seguir poniendo atención a este tema, pero mencionaba Alfonso algo importante y decía que quizá los demócratas se sentían envalentonados debido a las elecciones de este martes. Justo vamos a este tema. Estas elecciones del martes que favorecieron a los demócratas, el voto hispano fue clave en algunas de estas contiendas. Y quisiera empezar porque habláramos del voto hispano en Virginia y en Nueva Jersey. ¿Qué nos dice el comportamiento de los hispanos en estas elecciones que acaban de pasar que no fueron buenas para los republicanos, Alfonso? Bueno, en cuanto al voto hispano, yo espero que los republicanos se despierten porque están en una burbuja. O sea, los números que vimos en New Jersey y en Virginia parecen los números previos a la elección del año pasado, el 2024. Parece que los hispanos regresaron a apoyar en una proporción de 2-1 a los demócratas y es preocupante. Mira, primero que nada, los hispanos son como cualquier otro ciudadano americano, están preocupados por el costo de vida y yo creo que ese fue el principal tema. Recordemos que ese fue la principal promesa del presidente Trump durante la campaña del año pasado, bajar los costos de la canasta familiar, bajar los precios, pero la verdad es que los precios no han bajado, o sea, la inflación ha subido un poquito más. La carne está carísima, o sea que la gente se ve afectada por los altos costos de las cosas y eso fue un factor y yo creo que eso tuvo un impacto con los votantes hispanos. Quizás se sienten que el presidente todavía no ha cumplido con esa promesa. Por otra parte está el tema de inmigración, quizás tuvo un impacto también. Yo creo que los hispanos están dispuestos a aceptar la deportación de criminales, de personas con orden de deportación, pero hay una percepción de que aquí se está deportando a todo el mundo, ¿verdad? Que se están deteniendo personas arbitrariamente, personas que llevan mucho tiempo aquí, que no tienen antecedentes penales, y eso pudo haber tenido un impacto. No es el final del mundo, es importante que los republicanos tomen nota de esto y hagan los ajustes. Primero que nada, que se enfoquen en el tema económico, y la Casa Blanca está diciendo que el presidente se va a enfocar de ahora en adelante en bajar los precios, pero por otra parte, el tema también de inmigración creo que lo tienen que esclarecer. Y ojalá puedan decir claramente, vamos a detener exclusivamente a los criminales y a aquellas personas que tienen orden de deportación, porque si no yo creo que eso va a seguir afectando el voto hispano. Mira, y hablando, por ejemplo, de las cifras en el caso de Nueva Jersey, ahí las mujeres, hablando por sexo, las mujeres votaron un 62% por ellas, pero hablando de la raza o grupo étnico, los latinos votaron un 68% por Cheryl y solamente un 31% por Ciattarelli.
Las mujeres latinas votaron 73% a favor de Sheryl y solamente 26% a favor de Ciattarelli, y los hombres latinos votaron 61% a favor de Sheryl, la demócrata, y solo un 38% por el republicano. Vanessa, ¿cómo lo ves? Y si tú crees que Alfonso está en lo correcto cuando une de alguna manera el resultado de las elecciones también con el tema pasado que teníamos, que es el cierre de gobierno. Sí, yo creo que, yo creo que los hispanos tienen aquí dos cosas muy importantes que mencionó Alfonso. La parte económica, por supuesto, que todas las encuestas, no solo los hispanos, sino, digamos, en general los americanos, tanto en Virginia como en New Jersey, todas las encuestas que yo vi, la principal preocupación era o la economía en general, o particularmente hablaban de la inflación, dependiendo de la pregunta que les hacía y las opciones que les daban, pero particularmente yo diría que la inflación. Luego el otro asunto es que cuando uno ve estas cifras de los hispanos votando en esa cantidad por las dos candidatas demócratas, tanto en New Jersey como en Virginia, efectivamente, digamos que borrando la ganancia que tuvo el presidente Trump hace un año, pues uno se pregunta si esto tiene que ver con las medidas en materia de migración, ¿no? Yo, por ejemplo, a Sheryl la vi hablando de economía, y en economía ella siempre repetía algo, y es que decía que Ciattarelli lo que quería era beneficiar a los ricos, que no es nada nuevo. Es decir, los demócratas siempre han utilizado ese talking point diciendo que los republicanos solamente quieren beneficiar a los ricos. Pues a ella la vi insistiendo mucho en eso, en la parte económica. Y lo mismo también yo creo que pasó en Virginia, es decir, tenemos a dos candidatas que se pintaron como moderadas. La verdad es que yo no las sigo de antes, entonces no sé si fue una máscara o de verdad son moderadas, pero por lo menos en la campaña se pintaron como moderadas, mujeres con un background militar y hablando particularmente enfocadas en la economía y echándole la culpa a la administración Trump de los problemas que haya en materia económica. Entonces creo que sí, efectivamente, tanto la economía como posiblemente las cuestiones en materia migratoria, de las que también hablaron las dos candidatas, pueden haber afectado este resultado en los hispanos. Claro. Y lo que me preocupa es que ahora los republicanos, en vez de tomar esto como, ok, vamos a ver qué podemos mejorar en materia de lo que estamos haciendo en materia migratoria, lo tomen como, si ven, hay que deportar a todos los hispanos porque están votando otra vez en nuestra contra. Claro. Daniel, tú eres experto justo en hablar en temas económicos, eres economista, y en exponer los peligros del socialismo, del comunismo. Llama la atención en esta encuesta que estábamos viendo, encuesta de salida, que el tercer grupo étnico que más favoreció a Mamdani fueron los hispanos. ¿Por qué crees tú que los hispanos votaron y apoyaron en este caso a Mamdani, cuando muchos de los hispanos que están en el país han experimentado de primera mano los efectos del socialismo y del comunismo, como los cubanos, como los venezolanos? ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Mira, ahí tuvo un 52% de los hispanos votaron por Mamdani. Creo que no hay que sobreinterpretarlo. Si ves los porcentajes que obtuvo Mamdani del voto hispano, es más o menos el promedio del voto que obtuvo en general de toda la población, que fue el 50%, obtuvo supuestamente el 52% de los hispanos. Eso es esencialmente lo mismo en el margen de error. Y también hay que saber que los hispanos que viven en la ciudad de Nueva York, en los 5 vecindarios, son en su gran mayoría puertorriqueños y dominicanos, y también hay algunos colombianos y ecuatorianos, no personas que escaparon del socialismo tampoco. No es lo mismo que Miami, no es lo mismo que otras partes del país. Y lo que sí me pareció importante entender de la demografía de los que votaron por Mamdani es la edad de sus votantes. Mamdani ganó el 84% de las mujeres menores de 30 años. Mayor porcentaje que nadie, y obtuvo menos de un tercio que de los mayores de 65. Hay que ver también por educación. Fueron las personas con altos niveles educativos que votaron por Mamdani. Entonces estamos hablando los jóvenes, la gente con alto nivel educativo y la comunidad de países musulmanes. ¿Y a qué crees que se debe, Daniel? Por ejemplo, ¿a qué crees que se debe eso? Tú, llama la atención que gente con educación, con un alto nivel de educación, haya votado por Mamdani. ¿Crees que se deba? Y a la vez muchos jóvenes, ¿por qué? ¿Es atractivo decir que te van a congelar la renta para ellos? ¿Es atractivo decir que les van a dar cuidado de niños gratis? Esas personas no
viven en apartamentos de renta congelada, que es lo más interesante. A diferencia de Mamdani, que sí estaba haciendo esa política para beneficiarse. No, lo que yo pienso es que mi colega en el Manhattan Institute, Rob Henderson, lo llama ideas de elitistas o de privilegio. Son ideas que tú al decir que las apoyas, eres más virtuoso en los ojos de otros. De justicia social, ¿no? De alguna manera. Justicia social. Estas son personas que no tienen dificultad económica, que son de clase media alta, que votaron por Mamdani, mientras las personas de pocos ingresos y de ingresos muy altos votaron por Cuomo. Y eso es lo que están tratando de hacer. El sistema educativo estadounidense, la realidad es que ha indoctrinado a estas personas. Y creo que es urgente que a nivel federal, el Congreso, los republicanos, mientras tengan el poder, pasen reformas para dejar de dar subsidios a estos sistemas educativos. Y creo que eso es lo que lo motivó. Debo añadir también en el tema de Nueva Jersey. Yo soy residente de Nueva Jersey. A mí me llegaban todos los anuncios de Chiatarelli y de Sheryl. Sheryl, por lo menos lo que yo recibía, acusaba a Chiatarelli más bien de apoyar aumentos de impuestos a la propiedad de Nueva Jersey, que es un gran problema. Entonces lo estaba atacando más bien como desde la derecha, como si fuera ya una moderada que quiere impuestos más bajos. Y todo se trató del costo de vida. Y el presidente a nivel nacional, el presidente Trump, sí pienso que ha contribuido a esa narrativa de aumentar el costo de vida a través de la guerra comercial. Desafortunadamente hemos tocado ese tema, ¿no? El efecto de los aranceles y cómo esto quizá ha tenido alguna influencia en que no haya disminuido más la inflación, sino que haya aumentado, aunque poco, pero realmente ha aumentado y eso se siente en el bolsillo de los ciudadanos. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth se reunieron con senadores para explicar los ataques contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Regresamos con nuestros analistas para hablar de lo último en este sentido. Los demócratas están en contra de las acciones militares del presidente Trump. Incluso vimos un post en X de Adam Schiff diciendo que estas acciones deben de ser aprobadas por el Congreso. Sin embargo, vemos que la actividad sigue de las fuerzas militares en la región. Comienzo contigo, Daniel. ¿Cómo lo ves? Y si crees que de alguna manera el chavismo y el narcotráfico han encontrado aliados en la política norteamericana. Pues yo pienso que el presidente tiene toda la razón en utilizar fuerza militar estadounidense para proteger a los Estados Unidos del narcotráfico y estos grupos terroristas que tomaron el control de un país entero, que es Venezuela, ¿no? Ahora, el tema con el que Maduro se encuentra es que a él le conviene que los demócratas hagan este problema en el Congreso, le conviene que traten de detenerlo. Sin embargo, no estoy preocupado de que lo logren. El presidente sí tiene la autoridad de hacerlo, los demócratas no lo van a poder detener. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Se han presentado más de 9 informes a los congresistas para explicar precisamente estas acciones por parte de la administración. ¿Crees que los demócratas están velando por los intereses estadounidenses o simplemente buscan sabotear las acciones del presidente Trump? Pues yo lo que creo es que esto no es nuevo, es decir, los demócratas desde hace mucho tiempo le abrieron la puerta a ese lobby pagado por el régimen de Maduro, es decir, la administración Biden le abrió la puerta al chavismo y en muchas maneras, digamos que lo benefició. Ahora, lastimosamente, yo lo que creo, bueno, no solamente yo, es decir, por ejemplo, en general, digamos que las perspectivas de esperanza de un ataque a Venezuela se han disminuido. Por ejemplo, Polymarket ahorita está a 19% de probabilidad. Y pues ha caído demasiado. Entonces, yo lo que creo es que la gente espera que suceda algo, todos esperamos que suceda algo, todos queremos que ocurra un cambio, pero estos informes sean verdad o sean mentira, tanto el de CNN como el del Wall Street Journal, yo creo que han puesto, digamos, difícil la opinión pública también después de las elecciones.
Las mismas personas que yo antes veía casi que emocionadas con esta guerra contra el narcotráfico, ahora las veo diciendo presidente Trump, estoy hablando de un Jesse Waters, por ejemplo, en Prime Time, en Fox, diciendo presidente Trump, usted necesita enfocarse en Estados Unidos, en la economía de este país, está bien que usted se quiere ganar el premio Nobel, pero primero el país. Entonces creo que varias cosas que han estado pasando pueden estar complicando la situación y creo que eso es lo que nos muestran las encuestas, que la gente está preocupada y cree que ha disminuido la probabilidad de un ataque. Yo quisiera preguntarte en ese sentido, Alfonso, con lo que está mencionando ahorita Vanessa, es en realidad que no se ha transmitido bien el mensaje de cómo realmente, obviamente las drogas son una de las primeras causas de muerte en los jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, el narcoterrorismo, lo que significa para Estados Unidos. ¿Y crees que a lo mejor se ha interpretado únicamente como el intento de liberación del pueblo venezolano? No sé, ¿cómo ves sobre todo la guerra mediática? Porque hay una guerra mediática también, ¿no? Hay quienes están a favor de estas acciones, los demócratas están en contra y critican a la administración o piensan que si Trump lleva a cabo estas acciones contra el narcotráfico, eso no significa poner a Estados Unidos primero. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Estoy de acuerdo con Daniel. Si el presidente quiere hacerlo, lo puede hacer. Y si queda bien, el pueblo americano lo va a apoyar. Los americanos siempre apoyan a las personas que resultan victoriosas, ¿verdad? Los ganadores. Entonces, el tema es que resulte bien. Pero sí estoy muy preocupado. Estoy bien preocupado porque hace unas semanas, o sea, escuchábamos de que la administración le había informado al Congreso de que estaban en una guerra no internacional, no entre estados, con combatientes ilegales, o sea, la misma argumentación de la lucha en contra del terrorismo. El presidente diciendo que ya los ataques marítimos, pues que ya no valían nada, que ahora había que hacer ataques terrestres. O sea, yo también estaba por irme a Las Vegas y apostar mi casa porque la invasión era, o por lo menos ataques quirúrgicos eran inminentes. Pero ahora de pronto, como un balde de agua fría, veo estos informes de que supuestamente el secretario Marco Rubio, el secretario de Defensa Hegseth, informaron al Congreso que basada en la opinión legal del Departamento de Justicia de esta administración, ellos creían, la administración cree que no tienen la autoridad legal para hacer los ataques terrestres. O sea, eso me dejó, casi me caído de mi silla cuando leí eso. Entonces, no sé, eso preocupa, obviamente, eso envalentona, ese es el verbo del día, a Maduro, al régimen de Maduro, ¿verdad? Escuchar estas cosas. Yo creo que se ha creado demasiada expectativa. Yo creo que no podemos echar marcha atrás. Yo creo que ya se informó al Congreso, se estableció la argumentación legal para hacer estos ataques. Ha habido informes también de una orden del presidente de los Estados Unidos diciendo que se pueden hacer ataques en territorio extranjero en contra de carteles, que son grupos terroristas, porque lo hemos designado como grupos terroristas. Entonces ahora estos informes me preocupan. Quizás las elecciones del martes también tienen un impacto. Cuando vemos que la gente está preocupada por los precios, como dice Vanessa, es un muy buen punto, ¿verdad? Que él piense, caramba, si hago algo en Venezuela, pues la gente va a pensar que no estoy pensando en la calidad de vida de la población americana. No sé, pero como sea, realmente es muy fuerte. Alfonso, en tal caso, lo que veríamos con los precios del petróleo es que si Venezuela es liberada, van a ir más bien a bajar por la expectativa de que la producción petrolera venezolana aumente. De acuerdo, pero tú sabes que como decía, no sé quién era, perception is reality, ¿no? La percepción es la realidad. Y no sé, o sea, me sorprende que después de toda la retórica, ahora se esté hablando de que incluso le están diciendo al Congreso que no tienen la autoridad legal para hacer ataques terrestres. Eso también me sorprendió, pero creo que deberíamos esperar a que llegue el portaaviones Gerald Ford, que no ha llegado. Pienso que si se van a hacer ataques terrestres, va a ser cuando la fuerza completa de los Estados Unidos esté en el Caribe. Eso espero, no sé qué es lo que va a pasar, igual que tú, y me preocupa también. Correcto. Pero ojalá sea así. Tú no reabres una base en Puerto Rico
envías aviones de guerra a Puerto Rico solo para hacer ataques marítimos. Eso es evidente. Exacto. Y bueno, el Gerald Ford está por llegar en los próximos días, así que no falta tanto para descubrir qué es lo que va a suceder. Vámonos rápidamente al siguiente tema, porque se nos termina el tiempo, pero es sumamente importante. La BBC o la BBC ha sido acusada de manipular un discurso del presidente Donald Trump en un programa emitido una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024. Literalmente editado, haciéndolo parecer que él estaba alentando el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Vamos a escucharlo y lo comentamos. We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Aquí está claro lo que fue el segmento editado y que salió al aire, en donde tomaron una frase y la segunda frase, donde dice "We fight like hell", fue tomada casi una hora después en su discurso, cuando estaba hablando no necesariamente de lo mismo. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué revela este caso sobre el papel de los medios de comunicación, ya no solamente la narrativa política estadounidense, sino a nivel internacional? Pues, a ver, es triste, pero al mismo tiempo yo creo que es precisamente este tipo de cosas las que hizo que el presidente Trump ganara las elecciones, y las ganara a pesar de todo lo que le hicieron, de todos los juicios, de todo lo que lo acusaron, de tener a los demócratas diciendo que Trump es peor que un huracán, peor que cualquier cosa que a uno se le ocurra en la vida, que es el personaje más malo de la tierra. Es decir, ya cuando llegan a estos puntos, la gente se da cuenta, y eso hace despertar a las personas al punto de que ya no creen en los medios de comunicación. Es decir, todos los índices de popularidad, de aprobación a los medios de comunicación están por el piso, y así se han mantenido. Entonces, pues nada, es triste ver que los grandes medios de comunicación y los periodistas se convirtieron en activistas descarados y mentirosos, pero al mismo tiempo creo que es bueno ver la reacción de la gente y ver que la reacción fue precisamente lo contrario, fue el triunfo del presidente Donald Trump. Aquí en los Estados Unidos tuvo que haber una demanda por parte de Trump en contra del programa 60 Minutes por editar la entrevista para favorecer a la candidata presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora vemos esto a nivel internacional. ¿Crees que va a haber consecuencias, Alfonso? ¿Cómo deja esto a los medios de comunicación? Quién sabe. La verdad es que no sé qué ha pasado en Inglaterra, en qué se ha convertido ese país. O sea, pensemos en la BBC. El otro problema es que esta es la televisión del Estado, ¿no? Pensemos en el rol histórico que tuvo la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, transmitiendo los mensajes de Winston Churchill. Esta no es la Inglaterra de Winston Churchill. O los mensajes del rey cuando los nazis bombardeaban el país. Se ha convertido en una especie de Pravda. O sea, es controlada por la izquierda totalmente. Entonces, pues, empujando, editando videos para promover narrativas, para manipular a la gente. Es vergonzoso, pero no es sorprendente. En esto es lo que se ha convertido la BBC y otros medios también. Pero da pena que sea la BBC por la historia de la BBC, ¿verdad? Entonces, no sé, en Inglaterra pues también, y pasa en Europa en general, ¿verdad? Tristemente hay narrativas que se promueven, no hay alternativas, no hay medios alternos. Aquí por lo menos tenemos Voz Media, ¿verdad? U otros medios, pero allá no los tienen. Entonces ellos escuchan esto una y otra vez y se convencen de que Trump es una especie de dictador, lo cual es totalmente absurdo. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es la BBC. Así es. Yo de la BBC solo veo de vez en cuando los shows de época que me gustan, pero fuera de eso no veo más nada. Terrible cómo se ha caído en esto. Daniel, ¿cómo lo ves? Y hablando justo también de lo del 6 de enero, Nancy Pelosi precisamente jugó un rol importante tanto en la seguridad ese día como en después acusar y señalar a Donald Trump de haber incitado, y hoy anuncia que no buscará la reelección como representante de California. ¿Cómo ves ambas cosas? Yo solía ser de los que decía que hay que privatizar los medios del Estado, especialmente la BBC. Ahora pienso que hay que cerrarlo, no hay que venderlo. Simplemente hay que cerrarlo y votarlos a todos. No importa el dinero, vale la pena perderlo.
Creo que eso es lo que le pasa a la BBC. No sé si viste el memo que se liberó hace poco, que lo filtraron, que mostraba que desde arriba de órdenes hacia abajo le ordenaban esencialmente ser izquierdistas y manipularlo todo lo que reportaban a la BBC. Entonces, ese es el problema de ellos. En cuanto a Nancy Pelosi, mira, claramente tuvo una carrera histórica y una mujer muy importante para la historia de Estados Unidos. Estoy en contra de casi todo lo que ella promovió durante su término en el Congreso, pero me preocupa más quién va a ser el sucesor de Nancy Pelosi que Nancy Pelosi misma. Recuerda que ella representa una de las zonas más izquierdistas de todo Estados Unidos, que es el centro de San Francisco. Ya las personas que se han lanzado para la primaria son mucho más radicales que Nancy Pelosi. Nancy Pelosi misma, por lo menos hay que sí reconocérselo, fue una gran oponente del Partido Comunista China, viajó desafiando a Biden a Taiwán, mientras Biden era presidente, en contra de las órdenes de la Casa Blanca, y creo que los demócratas que vayan a suceder a Nancy Pelosi no van a ser así. ¿Quién podría ser su sucesor? Rápidamente, en 30 segundos. Entre ellos Scott Wiener, un senador estatal que ha patrocinado leyes en el Senado estatal para disminuir la edad de consentimiento sexual a los menores de edad, para quitarle la custodia a los padres que no reconocen el transgenerismo de sus hijos y cosas mucho más radicales y preocupantes. Terrible. Desafortunadamente, eso es lo que parece estar sucediendo en el Partido Demócrata. Se está radicalizando cada vez más. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, gracias por ser parte del panel de Voz News. Gracias, Daniel Di Martino, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar, por estar con nosotros el día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aparecen aquí en pantalla. Y muy importante, vaya rápidamente a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Ahí puede ver este noticiero de nueva cuenta, compartirlo, suscríbase, déjenos sus comentarios. Recuerde que de esta manera nos ayuda a crecer. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.